El intentar salvar a las familias que están en el límite de la vulnerabilidad severa, de la pobreza energética severa, también es su competencia. Esta vez he visto cero empatía con las familias, he visto cero empatía con un problema que afecta al 82% de la población y que hay medidas que ustedes podían tomar. Como gobierno, reivindique, luche y sea valiente con respecto a lo que el Gobierno de España tendría que haber hecho ayer. Si los gobiernos no se vuelcan con los vulnerables, va a salir a un precio tan caro que se van a quedar muchas personas atrás, que se van a quedar familias, que se van a quedar empresas. Y eso también es de su competencia, señora Broto. El señor Escrivá el otro día dijo que el recibo de la luz había subido porque los españoles estábamos consumiendo más. Y usted seguro que conoce a personas mayores que no han puesto el aire acondicionado este verano porque tenían miedo, a las familias que están poniendo las lavadoras a las tantas de la mañana y a muchos otros, que ya lo hablamos en junio, que no se pueden adaptar porque no pueden materialmente. Una persona enganchada a una máquina en su casa no puede poner esa máquina por la noche. Es que una familia numerosa, una familia en riesgo de pobreza, utiliza electrodomésticos y utiliza lo que tiene en unos horarios que justamente son en estos momentos pico. Pueden hacer más cosas y este verano han estado silentes y parados. Hagan lo que tengan que hacer en el ámbito de sus competencias y exijan al Gobierno de España que ya tome las medidas urgentes. A día de hoy, señora Broto, o el recibo baja o la pobreza en esta comunidad va a ir a mucho más. Y esto sí que es su responsabilidad y esto sí que usted no lo puede permitir. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Orós.